Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yenire Quintero y hoy les traigo una pequeña información para todos aquellos padres que están preocupados por la educación de sus hijos. Hoy les estaré hablando sobre la educación primaria y secundaria de acá en Portugal y también sobre toda la documentación que necesitas para hacer la inscripción de tus hijos. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Y ahora bien, sin más preámbulos, comencemos. Ok amigos, para comenzar debo iniciar con que la educación aquí en Portugal a partir de los 6 años es obligatoria. ¿Qué quiero referirme con esto? Que los niños más pequeños, ¿verdad? Que van, como dirían, infantarios o como también es su nombre, creche, ¿verdad? Que son aquellos de preescolar, no es obligatoria, por ende no es gratuita. Es decir, todas las creches o infantarios van a variar de precio dependiendo de su ubicación porque no hay una tasa fija. Lo único que puede variar es que si usted, dependiendo del escalón que esté en la seguridad social, va a variar el monto que va a pagar mensualmente. Si no sabes qué es esto del escalón de la seguridad social, recuerda, puedes ir a mi canal y ver el video del bono de familia, en la cual te estaré explicando más detalladamente este tema, ¿ok? Entonces, por ende, todos aquellos niños menores de 6 años que van a preescolar, ¿verdad? Educación preescolar, no es gratuito. Entonces, tienen que tener eso bien claro antes de venir acá. Es la única parte que no es gratuita. Ahora bien, comenzando con la educación primaria, ¿verdad? A partir de los 6 años ya es obligatoria aquí la educación. Y aquí la educación hay 3 tipos de escuelas, tanto las privadas, las públicas y las consensuadas. Obviamente las privadas son aquellas que son un poco más costosas, pueden variar sus precios dependiendo del colegio, la escuela, ¿ok? Ahí no hay una tasa o un precio mensual que yo te pueda decir de referencia porque varía dependiendo de la escuela, ¿ok? Están las consensuadas, que es aquella que paga una parte por el gobierno y una parte por los representantes. Y está la pública, obviamente, que es totalmente gratuita. Algo que debo recalcar, que aquí la educación pública, a mi parecer, es excelente, es de muy buena calidad. Si pueden observar aquí a mis espaldas, está un colegio público, ¿ok? De escuela básica y secundaria, la cual pueden observar que es muy amplia y tiene todo lo necesario para una buena educación. Ahora bien, con respecto al año escolar. El año escolar aquí en Portugal comienza en septiembre y acaba en julio. Para todos aquellos padres que sus hijos acaban el año escolar en diciembre, que es una preocupación que muchos me plantean, ¿verdad? Tantos países como Argentina, Brasil o Colombia que acaban en diciembre, aquí pueden entrar, no importa la época en la que esté el colegio o el año escolar, ¿ok? Porque como les dije, es obligatoria, por ende tienen que darle entrada a los niños, no pueden prohibirle la educación. ¿Esto qué quiere decir? E incluso si su hijo aún no está con cartón de residencia o nacionalidad portuguesa, no pueden negarle el estudio. Lo único que puede variar es que no va a tener todo aquello, comedor gratuito, o transporte, o todos otros beneficios que puede acceder una persona residente o con nacionalidad portuguesa. ¿Ok? Por ahí esta parte que muchos le han preocupado, que si llego en cierta altura. Ahora bien, desde mi experiencia, yo llegué aquí en diciembre, mis hijos comenzaron a cursar en enero. ¿Qué quiero decir con esto? En enero empieza, como se llama aquí, el segundo periodo o segundo lapso en unos países, ¿ok? Es a mitad de año. Hay muchos niños en los cuales la adaptación, ¿verdad? Por las materias, no tanto por el idioma, sino por las materias, a veces tienden a reprobar ese año también, porque algunos entran a final del año, ¿verdad? Y no pueden, las notas no le dan para aprobar este año escolar. Ok, como les hablaba, nosotros llegamos en diciembre y mis hijos, ¿verdad? Comenzaron el año escolar en enero, en el segundo periodo. Aquí la adaptación para ellos fue realmente muy buena, porque
Aquí existe, como todos aquí deben estar preocupados por el idioma. ¿Será que el idioma afectará la educación de mis hijos? ¿Será que será muy complicado la adaptación? Primero que nada, debo decirles que tengan calma. Los niños se adaptan muy rápido al idioma, aprenden muy rápido. Yo estaba súper preocupada antes de venir acá. Pensé que iba a ser una cuestión cuesta arriba, pues no, para ellos es muy fácil. E incluso las escuelas le permiten o le dan un apoyo que se llama apoyo a lengua no materna, ¿verdad? Que se refiere al apoyo en portugués. Es una clase o una aula adicional a sus aulas normales, en la cual es dirigida para enseñarles portugués, ¿ok? Este apoyo también va dirigido a las personas que van a estudiar inglés o francés. ¿Por qué recalco esto de inglés? Porque por lo menos hay algunos países de Latinoamérica en la cual la educación en inglés no es tan buena, ¿ok? En cambio, aquí en Portugal yo quedé sorprendida, realmente la educación en inglés es muy buena, muy elevada. Aquí ven inglés británico, ¿verdad? E incluso Portugal es considerado uno de los mejores países en la educación de habla inglesa. Entonces, por ahí también vas a tener un apoyo en la cual los niños van a poder adaptarse al nivel de los demás niños en la que están en el aula. Y a lo que iba, mis hijos llegaron a esa altura y con todos estos apoyos y obviamente un poco de aplicación, lograron aprobar el año escolar. No tuvo necesidad de reprobar. Lo que yo quería decir que no todos van a reprobar, pero cabe la posibilidad de que el niño, si no llega a una altura, ya llega al tercer periodo, final de año escolar, obviamente no va a poder avanzar. Entonces debemos estar también preparados psicológicamente para que sepan que puede perder ese año escolar en lo que llegue acá, ¿ok? Por ahí esa parte que quería conversar ustedes, que han planteado mucha esa preocupación. Ahora bien, a lo que iba aquí, tienen, como les había dicho, el beneficio del comedor en las escuelas, ¿ok? Porque las escuelas aquí normalmente el horario es hasta la tarde, 5 de la tarde, y optan por comedor. El comedor es gratuito dependiendo de tu escalón, por eso digo, siempre esto del escalón es muy, muy importante, ¿ok? Porque si tienes el primer escalón es totalmente gratuito, si tienes el segundo escalón vas a pagar un porcentaje, si tienes el tercer escalón debes pagar completamente el comedor. Otro de los beneficios de estudiar acá en Portugal es que tienes transporte escolar, ¿ok? Esto, ¿qué quiere decir? En cada zona de la ciudad o del agrupamiento escolar hay una parada de autobús, van en la mañana, te traen a la escuela y también te llevan a su destino, ¿ok? Adicionalmente, una de las preocupaciones que tienen ustedes sobre el material escolar. Primero que nada, debo recalcar que aquí los manuales o libros escolares son totalmente gratuitos hasta 12º, ¿ok? Esto es a través de una plataforma que se llama Plataforma Mega. Más adelante les estaré enseñando cómo es cuando yo vaya a sacar los vouchers escolares, qué debo hacer, qué no debo hacer para los libros. La parte de los cuadernos de actividades sí no es gratuita, eso deben comprarlos o pueden solicitarlos en las bibliotecas municipales, ¿verdad? Y ahí pueden darles estos cuadernos de actividades. Con respecto a la parte de cuadernos, material, todo lo referente a material escolar, dependiendo de tu escalón, nuevamente, puedes optar por un beneficio en la cual te dan una cantidad pequeña de dinero que puedes optar en las papelerías del colegio, ¿ok? Para esto de los cuadernos, lápices, colores, todo este tipo de material que puedes optar por él con este beneficio, ¿ok? Por ahí culminamos por los beneficios como tal que tienes aquí en Portugal de la educación. Ahora, a lo que más les preocupa y creo que es lo que están esperando, es ¿qué documentación necesito para inscribir a mis hijos acá en Portugal? Ok, muy fácil y sencillo. Aquí hasta 5º año, ¿ok? No necesitan notas certificadas. Esa es una de las preguntas que me hacen muy recurrente. ¿Necesito notas certificadas y apostilladas? Hasta 5º año no es necesario. Solo necesitas, primero que nada, pasaporte o billete de identidad o cartón de residencia, cualquiera que sea tu caso, ¿ok? Que es tu identificación. Necesitas el número fiscal y el número de seguridad social, ¿ok? Adicionalmente a esto te van a pedir 2 fotos tipo pasaportes, ¿ok? Fondo blanco.
como siempre les digo, si pueden optar por traer ya eso desde allá, sería óptimo para tener toda su documentación lista al momento de la inscripción. Adicionalmente, te van a pedir las vacunas, ¿ok? Estas vacunas tienen que ser homologadas en el centro de salud. ¿Por qué digo esto? En mi caso, cuando llegué acá, traía mi cartón de vacunas y tuve que ir al centro de salud más cercano de mi residencia a hacer esta homologación. ¿Por qué? Porque hay algunas vacunas, como en el caso de Venezuela, que es la pentavalente, no es aquí reconocida, ¿ok? Sino aquí la ponen individual. Ellos hacen un estudio de tu cartón de vacuna y luego te dan un cartón y una hoja donde te hacen la equivalencia de las vacunas que tu hijo ya recibió. Eso también te lo van a solicitar ahí, ese cartón de vacunas. Adicionalmente, te van a solicitar el atestado, en algunos casos el atestado de residencias. ¿Por qué? Porque los niños estudian en la escuela más cercana a la zona de residencia o a la zona más cercana donde trabajan los representantes legales o los padres, ¿ok? Una cosa que quiero recalcar, estos de quinto año, como no deben traer o no les van a solicitar las notas certificadas, por lo menos traigan un documento firmado, sellado por la escuela, donde diga que el niño cursó hasta cierto año escolar, ¿ok? Por ahí acabaríamos. Y adicionalmente la documentación del padre o representante legal, si es portugués, billete de identidad, si tiene residencia, cartón de residencia o pasaporte. En algunos casos me han dicho, estos son muy pocos, les piden atestado médico de los niños, ¿ok? Esto más que todo, si el niño tiene alguna dolencia o algún problema de salud, para que el médico notifique por escrito ese problema de salud, ¿ok? Ahora bien, a partir del quinto año sí les van a solicitar las notas certificadas y apostilladas, ¿ok? Para que tengan bien en cuenta eso, es lo único adicional que les van a solicitar para la inscripción. Como les dije, la educación es obligatoria, no les van a negar la educación a la altura que lleguen. Lo único que puede suceder es así, ustedes viven en cierta ciudad, ¿verdad? Deben dirigirse al agrupamiento de escuelas de esa ciudad. Ellos le van a decir sí, en cuál escuela hay cupos, ¿verdad? Dependiendo de la altura en que llegue. Miren, este lugar no hay más, puede ir a estudiar a otra parte del agrupamiento de escuelas de esa ciudad, ¿ok? Pero lo primordial y lo más importante es que sus hijos siempre van a poder optar por la educación, ¿ok? Esto es todo los requisitos que necesita para hacer la inscripción. Y para finalizar, simplemente como siempre les digo, tengan calma, paciencia, buena vibra. Importante, hablen con sus hijos, comuníquense con ellos, ¿verdad? Para que este proceso sea cada vez para ellos mejor para adaptarse y todo. Una cosa que se me pasa por alto antes de terminar el video, ¿ok? Con respecto a aquellos niños que van a 10º año, ¿ok? Cuarto año en Latinoamérica, cuarto, quinto año. Aquí existen 4 modelos, es que se vayan por la parte de ciencias, los que van a la parte de humanidades, los que van a la parte de artística y los que van a hacer cursos profesionales. Me voy a enfocar simplemente a los cursos profesionales. Aquí existe una modalidad, ¿verdad?, en la cual su hijo puede terminar el bachillerato, o sea, 12º, pero va a especificarse para ir a comenzar un área de trabajo. Como por ejemplo, hay niños que hacen cursos de restauración. ¿Qué es eso? Para trabajar en restaurantes. Ustedes dirán, ay, por Dios, pero existe. Existe. Aquí varían las mentalidades en personas que quieren ir a la universidad y personas que simplemente quieren acabar los estudios y comenzar a trabajar. Entonces, enfocado a estas personas, existen estos cursos. El niño sale graduado de bachillerato, pero ya con esta formación en la cual puede, al terminar la educación, comenzar a trabajar, ya sea en restaurantes, hoteles. Hay otros que es deportes, hay uno de deporte, hay unos de tecnología. O sea, son cursos básicos en la cual ya el niño sale con un curso profesional aprobado. ¿Ok? Esa era una cosa que quería recalcar. Y ahora sí, para finalizar, entonces, muy buena vibra, paciencia,
calma, sí se puede, como siempre les digo, simplemente infórmense, den lo mejor de sí para evolucionar y comenzar una nueva vida en territorio portugués. Más adelante, estén pendientes, suscríbanse, denle a la campanita que les traeré mucha más información sobre Portugal. Si tienen alguna sugerencia, dejen sus comentarios y estaré atento a todos aquellos que me hagan preguntas de cualquier tipo referente a Portugal. Se les quiere, chao.